Camila se miraba al espejo mientras se aplicaba rímel en las pestañas. Tenía ojeras, el alma desgastada, pero aún así había algo en su mirada que resistía, algo que no estaba dispuesto a morir tan fácil. Detrás de ella se escuchaba el ruido del televisor encendido y los ronquidos de Damián, su esposo, o lo que quedaba de él. Llevaban 10 años juntos, 10 años que para ella habían sido una guerra diaria, contra la pobreza, contra el olvido, contra la rutina. Para Mio, el 10 años donde simplemente se dejó llevar, esperando que la vida le resolviera lo que él nunca tuvo el valor de enfrentar. Camila siempre fue la que empujaba, la que trabajaba doble turno, la que soñaba con tener una casa con jardín, la que se levantaba temprano aunque no hubiera café, la que imaginaba el sonido de un bebé en la casa como un milagro que todo lo curaría. Pero Damián se estancó. Se acomodó a ganar lo justo, a quejarse de todo, a decir que nació para perder. Y lo peor es que culpaba a todos menos a sí mismo, a la suerte, al gobierno, a su infancia, a su papá, ese del que nunca hablaba. Camila ya no sabía qué más hacer. Intentó de todo: terapia, escapadas, cocinar su platillo favorito. Pero cada vez que intentaba hablar con él, la respuesta era la misma: estoy cansado, no empieces. Hasta que un día, en medio de un silencio que dolía más que cualquier grito, Camila le dijo con la voz temblando: ¿y si tenemos un hijo? Damián la miró con ojos vacíos. Asintió, sin emoción, sin compromiso, sin entender que para ella, esa era la última esperanza. Pasaron meses, muchos. Con ellos vinieron las ilusiones, las pruebas de embarazo negativas, las lágrimas escondidas en el baño, los abrazos que se fueron volviendo costumbre, hasta que ya no hubo abrazos. Camila se revisó. No tenía problemas. Los doctores decían que todo estaba bien. Pero ella sabía que algo estaba mal, no en su cuerpo, en su casa, en su cama, en su vida. Un día, después de una discusión absurda porque la sopa estaba fría, Camila lo miró con ojos llenos de rabia y cansancio. ¿Por qué nunca hablas de tu papá? Damián se puso tenso, sus ojos bajaron, su mandíbula se apretó. No, es tema. Ese hombre no existe para mí. ¿Qué te hizo? Nada. Mejor dicho, todo. Pero no vale la pena hablar de eso. Ese no vale la pena quedó dando vueltas en la cabeza de Camila por días. Porque si algo sabía ella, era que los silencios siempre esconden verdades peligrosas. Esa noche, mientras lo escuchaba roncar con la panza al aire y la mano metida dentro del pantalón, algo se rompió en ella. No fue una decisión, fue un sentimiento, una mezcla de frustración, de dolor, de soledad. Se acostó dándole la espalda, como venían haciendo desde hacía meses o años, y pensó: ¿hasta cuándo voy a cargar con todo yo sola? ¿Hasta cuándo me voy a conformar con un hombre que ya no me mira, que ya no me toca, que ya no sueña? Al día siguiente, mientras lavaba los platos, sintió un pinchazo fuerte en el vientre. Se dobló del dolor, le costó levantarse, y por un segundo, pensó que quizá era eso, que quizá al fin había pasado, que quizá Dios se acordó de ella, pero el sangrado llegó esa misma noche. No estaba embarazada, estaba rota, y Damián ni se enteró. Camila lloró en silencio como tantas veces. Se quedó dormida en el baño, abrazada a una toalla.
porque sabía que si volvía a la cama, solo encontraría vacío. Esa misma semana, volvió a insistir. Damián, háblame de tu papá. ¿Por qué nunca lo mencionas? Él se levantó de golpe furioso. Porque ese maldito destruyó mi familia. Porque se metió con quien no debía. Porque no quiero ser como él. Pero cada día siento que me parezco más. Y salió de la casa dando un portazo que retumbó como un trueno. Camila se quedó paralizada. Algo en esa respuesta era más grave de lo que parecía. Minutos después el teléfono sonó. Era el hospital. ¿Familia de Damián? Sí. ¿Qué pasó? Sufrió un accidente. Lo atropellaron. Está grave. Está en coma. Y el mundo se detuvo. Camila cayó de rodillas. No entendía nada. La última vez que lo vio gritar. Ahora, ni siquiera podía saber si iba a volver a hablarle. Pero, lo que no sabía, lo que jamás imaginó, era que este accidente no era el final. Era el principio del infierno. A Camila le temblaban las piernas frente a la puerta de terapia intensiva. Por más que intentaba mantenerse fuerte, sentía que se rompía por dentro. Damián seguía inconsciente. No se movía. No hablaba. No abría los ojos. Y sin embargo, ese silencio decía tanto. Las máquinas respiraban por él. Los tubos en su boca. El pitido constante que se metía en los huesos como un reloj de muerte. Camila había estado sola muchas veces en la vida, pero esa era diferente. Esta vez sentía que había perdido a su compañero, aunque hacía mucho que él ya no estaba presente. Durante horas se quedó ahí, a los pies de la cama. Recordó todo lo que vivieron, las risas de cuando se conocieron, el día de la boda, las primeras navidades, los planes. Y también recordó todo lo que él le quitó. Las ganas, la pasión, la ilusión. Pero en medio de todo ese torbellino de pensamientos, una pregunta regresó con fuerza brutal. ¿Quién es su papá? ¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué nunca apareció en estos 10 años? La respuesta podía estar en su casa, así que al día siguiente, Camila regresó al departamento, abrió el cajón donde Damián guardaba sus documentos personales y empezó a revisar carpeta por carpeta. Entre actas, recibos viejos y hojas rotas encontró algo. Una hoja doblada, amarilla por el tiempo, con un número de teléfono anotado a mano. Y un nombre. Roberto. Su corazón se aceleró. No sabía si era el padre, un tío, un amigo, pero algo le dijo que sí. Lo marcó. «Bueno», contestó una voz grave, firme, varonil. «Disculpe, ¿usted es Roberto? ¿Quién habla?» «Soy Camila, la esposa de Damián». Hubo un silencio pesado al otro lado. Luego la respuesta. «Damián, ¿está bien?» La voz se quebró levemente. Camila se tragó las lágrimas. «No. Está en coma. Tuvo un accidente. Yo no sabía a quién más llamar». Del otro lado se escuchó un suspiro largo. Y luego, «Voy para allá». Y colgó. Camila no supo qué pensar. ¿Vendría? ¿No vendría? ¿Sería peligroso? ¿O sería alguien que por fin traería respuestas? Pasaron 2 días. Y entonces, lo vio entrar. Un hombre alto, de espalda recta, con porte militar, cabello entrecano, peinado con cuidado, camisa, blanca remangada, y una mirada intensa. Ese hombre exhalaba seguridad, poder y peligro. Se acercó con paso firme hasta la cama de Damián.
Lo observó en silencio. Luego, bajó la mirada hacia Camila y sonrió. Una sonrisa que la hizo sentir cosas que no entendía. «Gracias por llamarme», dijo con voz profunda. «Soy su padre». Camila se quedó sin palabras. «Él nunca te mencionó», balbuceó ella. Roberto soltó una risa seca. «No me sorprende. Me odia. Y con razón». Ese día, Roberto no se fue. Se quedó en el hospital. Se ofreció a ayudar. Le trajo comida a Camila. Le consiguió una silla más cómoda. Habló con los doctores. Se comportó como todo lo que Damián nunca fue. Y Camila, que venía de noches sin dormir, de lágrimas escondidas, de sentir que cargaba con todo el mundo sola, sintió algo parecido al alivio, pero también miedo. ¿Por qué ese hombre, que su esposo odiaba tanto, le generaba esa sensación de calma? ¿Por qué su presencia era tan envolvente? Los días pasaron, y Roberto volvía cada tarde, a veces con flores, a veces con comida, a veces solo con palabras. Y Camila empezó a notar detalles: cómo le abría la puerta, cómo la miraba, cómo le tocaba el brazo con disimulo, cómo la hacía sentir viva. Una tarde, mientras Camila regresaba del baño, lo vio parado junto a la cama de Damián. Le hablaba en voz baja, pero lo suficiente para que ella escuchara. «Despiértate, hijo, porque si no lo haces, la vas a perder». Ese «la vas a perder» se le clavó a Camila como un dardo. No sabía si sentirse halagada o aterrada. Empezó a evitar quedarse sola con él, pero Roberto siempre encontraba la forma de acercarse, con respeto, con cortesía, pero también con una energía que la descolocaba. Una noche, cuando ya se despedía, le dijo al oído: «Tú no mereces vivir con un fantasma. Tú mereces que te vean, que te deseen, que te valoren». Camila cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en su esposo, pensó en él, en el hombre que no debía mirar, en el hombre que nunca debía haber aparecido. Y lo peor es que en lo más profundo de su ser, no quería que se fuera. Camila se despertó sobresaltada creyendo que Damián le había tocado el hombro, pero al abrir los ojos, solo encontró una bata blanca colgada y el zumbido constante de la máquina que lo mantenía con vida. Otra vez ese sueño, otra vez ese vacío. Ya no sabía cuántos días llevaba sin dormir. El hospital había dejado de ser un lugar, era su condena. Los pasillos, sus laberintos, la habitación de Damián, su jaula emocional. Todo olía a alcohol, miedo y promesas rotas. Se levantó lentamente. Fue al baño. Abrió la llave y metió la cara bajo el agua helada. Al mirarse en el espejo, no se reconoció. «¿Dónde estás, Camila?», susurró. «¿En qué momento te perdiste?». Sus manos temblaban. No por frío, por culpa, se recordó gritando: «Haz algo por nosotros, por nuestro futuro. No quiero envejecer esperando». Y luego, el portazo. Después de eso, el accidente, el silencio. Y ahora, ese cuerpo dormido que una vez fue su esposo. Cuando salió del baño, Roberto estaba en el pasillo, de pie, mirándola. «No dormiste nada», dijo. «Tú tampoco, por lo que veo». Ella intentó seguir caminando. Él la detuvo con una pregunta inesperada. «¿Le hablaste hoy?». Camila se quedó helada. ¿Hablarle? ¿A él? Dicen que los que están en coma pueden escuchar. Tal vez te oye.
Y no dice nada, como cuando estaba despierto, soltó ella sin pensar. Roberto bajó la mirada y sonrió, como si hubiese descubierto una grieta en su armadura. No dijo más. Esa tarde, Camila volvió a casa por primera vez en días. Abrió la puerta y fue como entrar a una tumba. Todo seguía donde lo dejaron. Los zapatos de Damián en la esquina, su taza de café a medio tomar, la camisa en la silla. El mundo seguía girando, pero ella ya no era parte de él. Se sentó en el sofá, abrazó una almohada, y por primera vez desde el accidente, gritó. No fue un llanto suave, fue un grito animal, de entrañas, uno que dolía en los oídos y quemaba en la garganta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Golpeó la mesa, rompió un vaso, se arrastró hasta la cocina buscando aire, y en medio de ese derrumbe, el teléfono vibró. Roberto, solo un mensaje. Mañana paso por el hospital. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. No estás sola, Camila. Ella no respondió, pero lo leyó muchas veces. Los días siguientes fueron grises. Camila vivía en modo automático. Hospital, silencio, máquina, lágrimas, y Roberto siempre estaba ahí. No hablaba mucho, pero traía cosas que solo alguien que observa bien sabe que necesitas. Una manta limpia, chicles de menta, una crema para las manos secas. Una tarde, ella lo miró distinto, no como al padre de Damián, sino como a alguien que la veía, no con lástima, sino con deseo disfrazado de compasión. Esa noche en el pasillo, Camila se quebró. Volvía del baño y lo encontró esperándola con un café. Gracias, dijo ella. Pero ya no sé si esto sirve para algo. Sirve para no quebrarse por completo, respondió él. Ella lo miró. Sus ojos estaban húmedos, y por primera vez, no apartó la mirada. Él se acercó un poco, no lo suficiente para incomodar, pero sí para dejar claro que estaba dispuesto a cruzar la línea, si ella se lo permitía. Horas después, Camila estaba sentada junto a la cama de Damián. ¿Me escuchas?, preguntó en voz baja. ¿Escuchas todo esto? ¿Sabes lo que estoy pasando? Tocó su mano. Estaba fría, muerta, pero aún latía. Estoy cansada de estar sola, de esperarte, de luchar por dos. Lágrimas caían sin control. Y lo peor es que no sé si quiero que despiertes, o que no lo hagas nunca. Dicho eso, se levantó, caminó hasta la ventana, miró la ciudad, y en el reflejo del vidrio, vio a Roberto observándola desde la puerta. No dijo nada, pero en sus ojos había algo más que compasión, y Camila, por primera vez, no sintió culpa. Camila soñó que Damián despertaba, que abría los ojos, la miraba, y sonreía. Le decía, «Gracias por esperarme, amor», pero al girarse, veía a Roberto, detrás de ella, muy cerca, y entonces, la sonrisa de Damián se convertía en una expresión de horror. «¿Qué hiciste?», decía él. «¿Con mi padre?». Camila despertó empapada en sudor. Estaba en la sala del hospital recostada en una camilla vacía. Afuera, el amanecer apenas asomaba, y ella no sabía si quería seguir durmiendo o no despertar jamás. Esa mañana Roberto le ofreció llevarla a casa. Ella se negó, pero aceptó el café caliente que le entregó sin decir palabra. «Hoy te ves más pálida», comentó él. «¿No estás comiendo bien?». «No tengo hambre, ni tiempo, ni cabeza. Necesitas cuidarte, por ti y por lo que llevas dentro».
Camila tragó saliva. No es tu problema. Puede que no, respondió él con voz baja. Pero me duele como si lo fuera. Al mediodía, Camila fue al consultorio del hospital. Una enfermera le entregó un sobre. Aquí está el resultado del ultrasonido, dijo. ¿Se lo dejó su familiar? Camila abrió el sobre. Y ahí estaban, 2 pequeños puntos de vida. Gemelos. Sintió un mareo inmediato. Se apoyó en la pared, y en su mente solo retumbaban 2 palabras. ¿Cómo pasó? ¿Estás bien?, preguntó Roberto desde la puerta. Ella no respondió. Sabía que serían 2, lo sentí, agregó. No tienes derecho a meterte así. No estoy metiéndome. Estoy acompañando. No necesito compañía. Entonces, ¿por qué no me echas? Camila lo miró, llorando. Rota. Porque no tengo fuerzas ni para eso. Esa noche, mientras observaba a Damián dormido, pensó en voz alta. ¿Qué me está pasando? Pasó los dedos por el cabello de su esposo. Tan quieto, tan ausente. Yo luché, tanto por ti y por nosotros, y ahora volteó a ver la imagen del ultrasonido sobre la mesa. Ahora estoy aquí, con tu padre siguiéndome los pasos, y yo, dejándome seguir. Se cubrió la cara, lloró en silencio, pero al salir de la habitación, se topó con Roberto. ¿Te duele? No empieces. ¿A ti no te pasa? ¿No sientes que esto no debería estar mal? Camila lo empujó, suave, pero firme. Sí está mal, está muy mal, es enfermo, es sucio. Entonces, ¿por qué no puedes dejar de mirarme? Horas después, en la cocina del hospital, Camila tomó un té caliente. Una enfermera se le acercó. Qué bonito ver a tu esposo tan pendiente de ti, dijo con ternura. Ojalá todas tuvieran a alguien así. Camila tragó saliva. ¿Mi esposo? Sí, el que te acompaña siempre, el que te espera, el que te ve como si fueras la única mujer del mundo. La enfermera se alejó sonriendo, y Camila quedó paralizada. Ya no solo lo sentía, ahora el mundo también lo veía. Antes de irse, Roberto la alcanzó en la entrada del hospital. No tienes que decir nada, solo quería darte esto. Le entregó una pequeña caja. Dentro, un collar con una piedrita azul. ¿Qué es esto? Un amuleto para los nuevos comienzos. No puedo aceptar esto. Ya lo hiciste. Se dio la vuelta y se fue. Y Camila se quedó sola, con el ultrasonido en una mano, el collar en la otra, y la culpa en el corazón. El resultado positivo todavía estaba en su bolso. Camila lo llevaba como una bomba a punto de explotar. Cada vez que lo tocaba, sentía que el mundo se le venía encima. Y mientras tanto, ahí estaba él. Roberto, el hombre que debía ser solo su suegro, pero que ya había invadido cada rincón de su alma. En el hospital, el tiempo parecía congelado. Damián seguía en coma, inmóvil, con la piel más pálida cada día. Camila lo cuidaba con devoción, pero en el fondo, cada vez se sentía más lejos de él. ¿Cómo estás?, le preguntó Roberto esa tarde, apareciendo a su lado como un fantasma que leía sus pensamientos. Confundida, respondió ella, sin mirarlo. Él le ofreció un café. Ella lo aceptó. Salieron al jardín del hospital. El sol les daba en 1900 en la cara. Por un momento todo parecía normal.
Pero nada lo era. Roberto se sentó junto a ella, más cerca que nunca. A veces uno encuentra lo que necesita en los lugares más prohibidos, dijo, mirándola directo. Camila cerró los ojos. Sabía que estaba cayendo, y ya no sabía cómo frenar. Al día siguiente, mientras cambiaba la sábana de Damián en la UTI, él abrió levemente los ojos. Solo un segundo. Luego, volvió al letargo. Los médicos dijeron que era buena señal. Camila sintió un escalofrío. ¿Y si despertaba? ¿Y si se enteraba? Horas después Roberto volvió. Traía comida caliente, una manta, y esa sonrisa de hombre seguro que derrite defensas. Ven, vamos al coche, aunque sea unos minutos. Necesitas aire. Ella dudó, pero fue. Sentados. Dentro del auto la tensión era insoportable. No había palabras, solo respiraciones pesadas, hasta que él se acercó y la besó otra vez. Pero esta vez, Camila no se resistió. Lo besó con fuerza, con rabia, con todo el dolor que cargaba. No deberíamos, dijo ella con la voz entrecortada. Pero, lo hicimos, respondió él. El auto se llenó de suspiros, de manos temblorosas, de confesiones calladas, y cuando volvieron al hospital, Camila tenía el rostro encendido, pero también el alma desgarrada. Al llegar a la habitación, Roberto se detuvo en la puerta. Miró a Damián, y luego le tomó la mano a Camila frente a él. Ella se quedó, de piedra. ¿Estás loco? Nos puede ver. No, está dormido. No siente nada. Pero yo sí siento. Entonces dime que pare. No dijo nada. Y entonces Roberto la besó. Ahí, frente al cuerpo dormido de su hijo. Camila sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa, placer y miedo. Sus labios temblaban, sus piernas también. Salió corriendo al baño, se encerró y vomitó. No sabía si era por el embarazo o por el asco que empezaba a sentir de sí misma. Pero en el fondo, había algo más aterrador. No quería parar. No podía. Esa noche, Roberto la llevó a un motel. Ella no se negó. La habitación era sencilla. Una cama, una lámpara cálida, un espejo grande. Pero en ese espacio, se desató todo lo que llevaban guardando. Se besaron como dos adolescentes. Se tocaron como si el tiempo se acabara. Se entregaron como si no existiera nadie más en el mundo. Y mientras Camila gemía con los ojos cerrados, la imagen de Damián apareció en su cabeza. «No», gritó de pronto empujándolo. Se levantó de la cama, se cubrió con una sábana. Temblaba. «No puedo, no así, no ahora». Roberto se acercó, la abrazó por la espalda. Le susurró: «Mereces ser feliz. No tienes que cargar con lo que ya está muerto». Camila se quebró. Se tiró al suelo, llorando como una niña. Y en su pecho, entre los sollozos, se aferraba a su vientre. Porque ahí, dentro, ya latía una vida. Una vida que no era de amor, sino de locura, de traición, de culpa. Y esa era solo la primera noche. Camila despertó sudando. No sabía si estaba en el motel o en el infierno. Tocó su vientre instintivamente, como si ya supiera la verdad. A su lado, Roberto dormía profundamente, desnudo, con una expresión de paz que no le correspondía. Ella, en cambio, tenía el alma desgarrada. Se vistió sin hacer ruido, tomó sus cosas y salió como una sombra en la madrugada. El camino al hospital fue eterno. Cada semáforo era un juicio, cada faro
una mirada acusadora, y cada vez que pensaba en Damián, lo veía abrir los ojos y descubrirlo todo. Al llegar a la sala de espera se miró en el reflejo de la máquina de café. Sus labios aún estaban hinchados, sus mejillas rojas, sus ojos perdidos. Se sentó, abrazó sus rodillas y lloró en silencio. Horas después, con el corazón acelerado y las manos temblando, fue a la farmacia del hospital. Compró una prueba de embarazo, entró al baño y esperó. 2 líneas, no una, 2, claritas, firmes, como cuchillas. Se tapó la boca para no gritar. Cayó de rodillas. Lloró tanto que el suelo se llenó de lágrimas. Estaba embarazada. De su suegro. Del padre del hombre que seguía conectado a una máquina a 3 pasillos de ahí. Salió del baño como un fantasma. Caminó por el hospital como si no fuera ella. Y entonces lo vio, Roberto, parado junto a la ventana, esperando, como si lo supiera. ¿Estás bien?, preguntó al verla. Camila no respondió. Solo sacó la prueba de su bolso, se la mostró, y sus ojos se llenaron de fuego. Roberto se acercó, la abrazó con fuerza. Lo sabía, desde que te vi. No digas eso, susurró ella, rompiéndose por dentro. No es un error, Camila, es una oportunidad. Es un desastre. Es nuestro destino. Ella se separó. Lo miró con rabia. ¿Destino? Esto es una locura. Pero entonces él dijo algo que la dejó sin aire. Son gemelos. Camila parpadeó. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lo siento. Revisé tus resultados mientras dormías. Lo vi en el sobre. Estás esperando gemelos, Camila. La cabeza le dio vueltas. Todo el hospital se le vino encima. El aire desapareció. «No tenías derecho», gritó. «Son mis hijos también», respondió él. Los gritos llamaron la atención de una enfermera. Camila bajó la voz de inmediato. Roberto también. «Necesitamos hablar», dijo él. «No aquí, no ahora, pero esto no puede seguir así». Esa tarde Roberto la llevó a un parque alejado. Se sentaron en una banca. Él le tomó la mano. «Escúchame. Podemos tener una vida, tú y yo. Los niños. Una nueva historia. ¿Y Damián? ¿Y mi conciencia? Damián está perdido. Y tú lo sabes. Lo has sabido desde antes del accidente». Camila rompió en llanto. «Yo solo quería salvar mi matrimonio. Yo solo quería ser madre». «Y lo vas a hacer», dijo él. «Vas a tenerlo todo. Yo te lo voy a dar». La escena parecía de telenovela barata. Y sin embargo, ella quería creerle. Esa noche volvieron a verse. Roberto la llevó a una cabaña. Cenaron a la luz de las velas. Bailaron una canción que no tenía letra. Después, en la cama, él le habló al vientre de Camila como si ya conociera a los bebés. «Voy a protegerlos. Voy a cuidarlos. Nunca les va a faltar nada». Camila lo miró con ternura, pero también con miedo. Porque en el fondo, sabía que todo eso era un castillo de arena, uno que se derrumbaría con la primera ola. Camila se sentó frente al espejo del baño con las manos en el vientre y los ojos vacíos. La línea rosada del test aún estaba ahí, mirándola, gritándole, condenándola. Estaba embarazada, y no era un milagro. Era una sentencia. Había esperado ese momento por años. Había rezado, llorado, suplicado por ese resultado, pero no así. No con el hombre equivocado, no con el padre de su esposo en coma. Respiró hondo. Se levantó.
Se miró al espejo como si buscara una respuesta en su reflejo. Pero lo único que encontró fue una mujer quebrada, con la cara hinchada por el llanto, y un brillo desconocido en los ojos. Ese día regresó al hospital sin decirle nada a nadie, ni a Roberto, ni a las enfermeras. Solo se sentó al lado de Damián y fingió. Fingió que todo seguía igual. Fingió que aún lo amaba. Fingió que esa barriga que empezaba a latir era de los dos, pero por dentro se estaba pudriendo. Los días pasaron y con ellos la náusea, los mareos, el cansancio. Cada vez que vomitaba en el baño del hospital, decía que era estrés. Las enfermeras le ofrecían agua. Ella agradecía con una sonrisa falsa. Solo Roberto sabía la verdad, y él la usaba como anzuelo. Ya no estás sola, Camila. Tienes una nueva vida creciendo dentro de ti. 2. Le susurró una tarde mientras la tomaba del brazo en el estacionamiento. Ella lo empujó. No me toques. No puedes seguir fingiendo que esto no existe, dijo él con firmeza. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que entre a la UTI y le diga a tu hijo que estoy embarazada de su papá? Roberto se acercó lentamente, la tomó del rostro, y con esa voz baja que usaba para manipular, le dijo: no tienes que decir nada. Todo se va a acomodar solo, naturalmente. Camila lo miró como si no lo reconociera. ¿Naturalmente? ¿Estás esperando que él muera? El silencio lo delató. Ella se alejó. Tenía ganas de vomitar otra vez, pero no por el embarazo, sino por el asco. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el sofá de su casa, abrazando una cobija vieja que aún olía a Damián. Recordó su voz, sus defectos, sus silencios, y aunque lo odiaba por todo lo que la hizo sentir, una parte de ella seguía queriéndolo, no por lo que era, sino por lo que alguna vez fue. El embarazo avanzaba, la ropa empezaba a quedarle ajustada. Camila compró una blusa más suelta, se maquillaba más para distraer las miradas, pero por dentro, la barriga crecía como una herida con forma de bebé. Roberto seguía apareciendo. Mensajes, regalos, flores. Un día, incluso le trajo una cadenita con 2 dijes de corazón, mamá y papá. Camila rompió la cadenita en pedazos. Se la lanzó en la cara. No eres el papá de nada. Eres un cobarde, un abusador. Roberto la miró con calma. Tú también lo querías, Camila. No finjas. Ambos estábamos rotos. Nos encontramos. Y esto es lo que hay. Esa frase se le clavó como cuchillo en el alma. Al día siguiente, mientras cambiaba las gasas de Damián, él movió un dedo. Una enfermera corrió a revisar. Su presión estaba subiendo. Había actividad cerebral. Camila se paralizó. El milagro que había esperado por meses, ahora la aterraba. ¿Y si despertaba? ¿Qué diría cuando la viera con panza? ¿Qué pasaría cuando preguntara de cuántos meses estaba? Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Perdón, susurró con la voz rota. Perdón por no haberte esperado, por no haber sido más fuerte, por todo. Pero el monitor seguía sonando igual. Damián no reaccionó. Esa noche, Camila fue a la iglesia. Se arrodilló sola, frente a un altar apagado. Dios, no quiero mentir más. No quiero cargar esto sola, pero tampoco sé cómo seguir. Lloró tanto que mojó el suelo, y mientras se secaba el rostro, una mujer se le acercó y le dijo: sea lo que cargas, si no lo dices tú, lo dirá la vida, y la vida no tiene piedad.
Camila salió temblando. Esa noche soñó con Damián despierto, gritando, sacándola del hospital, señalando su vientre, llamándola traidora y mentirosa. Se despertó jadeando, empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Todo en su cuerpo le gritaba que el momento se acercaba y que no estaba lista. ¡Camila! ¡Camila! El grito retumbó en los pasillos del hospital como una explosión. Camila se levantó de un salto. Estaba en la sala de espera medio dormida, con la panza descubierta bajo su blusa holgada. Una enfermera llegó corriendo. «Tu esposo despertó. Despertó hace minutos». El corazón de Camila casi se detiene. Su primer instinto fue llorar. El segundo, salir corriendo. Pero no lo hizo. Se levantó, se arregló el cabello y caminó hacia la habitación como si cada paso fuera una condena. Lo vio desde la puerta. Damián estaba sentado con los ojos abiertos, las manos temblorosas y un vendaje en la frente. La miró y sonrió. «Camila, aquí estoy, mi amor, aquí estoy». Ella se acercó, le tomó la mano, y en ese instante, él rompió en llanto. «Creí que nunca más te vería». «Shh, no hables, estás muy débil». Pero él la interrumpió. «¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo dormí?» «Mucho. Meses. Estuviste en coma». Damián miró alrededor. Tragó saliva. «¿Y tú? ¿Estuviste aquí todo ese tiempo?» Camila no pudo hablar. Solo asintió. Él la abrazó, la apretó con fuerza, y cuando se separó, bajó la mirada hacia su vientre. «Camila, ¿estás...?» Ella sintió que el mundo se apagaba. Sí. Los ojos de Damián se llenaron de lágrimas. «Funcionó. Funcionó, mi amor. Lo logramos. Vamos a ser papás». Camila quedó en silencio. La enfermera sonreía desde la puerta. El doctor al fondo celebraba el milagro médico. Y ella moría por dentro. No fue capaz de decir la verdad. No pudo. No cuando él la miraba con esos ojos de niño. No cuando le besaba las manos como si ella fuera su salvadora. No cuando le decía gracias por esperarme. Ese día, todo el hospital se llenó de noticias. El paciente de la cama 12 despertó. Su esposa embarazada lo cuidó cada día. Un milagro, doctora. Un verdadero milagro. Y Camila sonreía para todos. Pero por dentro, se sentía como una traidora vestida de virgen. Damián pidió verla a solas por la noche. Camila regresó al cuarto con un nudo en el estómago. «Quiero hablar contigo, Camila». «Sí, dime». «Cuando estuve dormido, soñé, o algo así. No sé si fue real, pero vi a mi papá». Camila se congeló. «¿A Roberto?» «Sí. Estaba en una especie de pasillo. Me hablaba. Me decía que no valía la pena regresar. Que todo estaba perdido». Camila se sentó. Lo escuchaba temblando. Y entonces recordé por qué lo odiaba tanto. Damián bajó la mirada. Respiró hondo. «Mi papá destruyó mi vida. A mí, a mi mamá, a todos». «¿Por qué?», preguntó Camila apenas con voz. «Porque se metió con la única persona que yo amé de verdad. Mi primera novia. Mi primera ilusión. La embarazó. Y luego, la abandonó». El corazón de Camila se partió en 1000 pedazos. «Desde entonces, juré nunca ser como él. Y por eso cuando tú me hablaste de tener hijos yo
Yo quise hacerlo bien, ser diferente. Camila ya no podía respirar. Pero ahora que desperté y te veo así, embarazada, siento que gané, que todo eso quedó atrás. Damián le acarició la panza con ternura. Ella se apartó como si le quemara. ¿Pasa algo?, preguntó él. No, es que los bebés están inquietos, mintió. Y al decirlo sintió que enterraba algo dentro de sí. Una parte que nunca iba a volver. Esa noche Roberto la llamó. Ella no contestó. Le dejó un mensaje. ¿Ya despertó? ¿Ya viste su cara al ver tu panza? ¿Y? ¿Le dijiste? ¿O vas a seguir jugando a la esposa perfecta? Camila borró el mensaje, pero las palabras quedaron tatuadas en su conciencia. Estaba atrapada, entre dos hombres, entre dos pasados, y entre dos futuros que no quería vivir. Camila, ¿puedes cerrar la puerta? ¿Pasa algo? Quiero contarte algo. Algo que nunca dije en voz alta. Camila tragó saliva. Estaba parada junto a la ventana de la habitación, con los brazos cruzados sobre su vientre ya evidente. Damián la miraba desde la cama del hospital, con el rostro todavía pálido, pero con una lucidez en los ojos que no había tenido en años. Ella cerró la puerta. ¿Qué es lo que necesitas decirme? Damián hizo una pausa, bajó la mirada. Sus manos jugaban nerviosas con la sábana. Cuando estuve en coma, soñé, o tuve visiones, no sé, pero vi a mi papá, y me obligó a recordar todo lo que traté de olvidar. Camila no respiraba. ¿Recordar? ¿Qué? Recordar por qué lo saqué de mi vida. Recordar lo que hizo, recordar por qué lo odio. El silencio era espeso. Tú sabes que mi papá y yo no nos hablamos desde hace muchos años. Lo evité, lo bloqueé, me inventé otro pasado. Pero tú mereces saber. Camila sintió que las piernas le temblaban. Cuando tenía 17, estaba enamorado. Era la primera vez que sentía algo de verdad por alguien. Su nombre era Lucía. Era todo para mí. Mi primer beso. Mi primera vez. Mis primeros planes. Sus ojos se humedecieron. Camila tragó en seco. Pero mi papá, siempre, fue un encantador, un seductor, un lobo vestido de caballero. Y un día, sin que yo lo supiera, se metió con ella, con Lucía, mi Lucía, y la embarazó. Camila sintió un vértigo brutal. Se agarró de la pared. Damián no notó su reacción. Estaba hundido en sus propios recuerdos. Yo me enteré por otros, no por él, ni por ella. La humillación fue pública, dolorosa, y mi mamá casi se muere del corazón cuando supo que su esposo había dejado embarazada a la novia de su hijo. Camila se dejó caer en la silla. El mundo giraba. Las náuseas eran insoportables. Después de eso, lo corrí de mi vida. No volví a hablarle. No lo quise ver nunca más. Y cuando tú me preguntabas por él, yo solo podía pensar en el asco, en la rabia, en el dolor. Se hizo un silencio. Damián la miró. Pero ahora que lo pienso, quizás fue un error alejarlo. Quizás todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Camila sintió que se ahogaba. ¿Por qué dices eso? Porque mientras estaba en coma tuve la sensación de que él estaba cerca, de que me hablaba, de que cuidaba de ti. Damián, susurró Camila, casi en un hilo de voz. Y ahora tú estás embarazada. Y no sé, Camila, pero ¿no es irónico? Camila se levantó de golpe. No, no digas eso. ¿Qué te pasa? Nada,
Solo estoy cansada. Mucho. No tienes idea de lo que he vivido estos meses. Damián intentó calmarla. Perdón, amor. Solo fue una idea absurda. Sé que este bebé es nuestro. ¿Verdad que es nuestro, Camila? Camila no respondió. Solo salió de la habitación como un alma en pena. Se fue directo al baño. Se miró en el espejo y vomitó. Ya no por el embarazo, sino por la verdad. Ella también había sido Lucía. Ella también había sido usada. Ella también había sido destruida por ese mismo hombre, Roberto. Ese mismo día, lo enfrentó. Lo citó fuera del hospital, en una cafetería lejana donde nadie pudiera oírlos. Me lo contaste todo a tu manera, con tus palabras. Pero se te olvidó decir que ya lo habías hecho antes, que lo hiciste con la novia de tu hijo, que tienes un patrón, y que ahora yo soy parte de él. Roberto no pestañeó. No te enamoraste de mí, Camila. Te enamoraste de una versión tuya que yo activé. Una que siempre estuvo ahí. No te atrevas, no me pongas tu veneno en la boca. Tú sabías lo que hacíamos, y lo disfrutabas. Estaba rota. Y yo te armé. No. Tú me destrozaste más, la gente miraba. Roberto tomó su café, calmado. ¿Y qué vas a hacer ahora, Camila? ¿Decírselo a él? ¿Contar que esperas gemelos de su padre? ¿Romperle el corazón al único que todavía cree en ti? Ella se levantó. Lo miró con fuego en los ojos. Voy a hacer lo que tú jamás podrías hacer. Voy a ser madre. Voy a proteger a mis hijos de hombres como tú. Y se fue. Pero lo que no sabía era que alguien más había escuchado esa conversación, un joven que limpiaba las mesas, y que por coincidencia era sobrino de una enfermera del hospital. Esa noche, Camila volvió al hospital con el corazón en llamas. Pero al entrar a la habitación de Damián, él ya no estaba. ¿Segura que quieres hacerlo así? Camila asintió en silencio, con los labios apretados y el alma en los pies. El comedor estaba decorado como si fuera Navidad, pero en su corazón se sentía como un velorio. Copas de cristal, platos relucientes, servilletas bien dobladas. Todo perfecto, todo falso. Damián iba y venía entre la cocina y el comedor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llevaba semanas recuperándose en casa, caminando lento pero con firmeza, y hoy, él había decidido reunirlos a todos. Vamos a cenar, como familia, dijo. Solo eso. Camila supo desde el primer instante que eso no era solo una cena. A las 8 en punto, todos estaban sentados. Roberto en la cabecera, elegante como siempre, con esa seguridad de hombre que sabe esconder su podredumbre detrás de una camisa bien planchada. Camila a un lado con el vientre ya visible, luchando por mantener la compostura. Los demás, una enfermera que los había acompañado no hospital, un vecino y una prima distante, estaban ahí solo para presenciar o espectáculo. El ambiente era espeso, casi irrespirable. Entonces Damián se puso de pie, alzó su copa. Quiero agradecer, dijo mirando a cada uno. Agradecer al hospital que me cuidó, agradecer a mi esposa, que estuvo a mi lado cada día, y agradecer a alguien en particular, al médico que, sin saber, me contó la verdad. Roberto frunció el ceño. Camila bajó la mirada. Me dijo algo curioso, continuó Damián. Qué lindo ver cómo ese señor besa a su esposa cada día mientras usted duerme. Yo sonreí. Pensé que se había confundido. Pero luego, empecé a entender todo. El silencio era brutal. Se podía oír el sonido de los corazones latiendo a destiempo. Así que hoy,
Prosiguió. Quiero brindar. Brindar. Por la traición. Camila se quedó helada. Roberto tragó saliva. Las manos temblorosas. La copa en el aire. La tensión a punto de estallar. Sí, por la traición, repitió Damián. Por el hombre que se besaba con mi esposa frente a mi cama. Por el padre que logró embarazar a mi mujer, igual que hizo con mi primera novia. Una vecina se tapó la boca. La prima dejó caer el tenedor. Camila lloró sin consuelo. No fue así, no lo sabíamos. Yo estaba sola. ¡Sola!, gritó Damián. ¿Y eso te da derecho a acostarte con mi padre? Tú estabas en coma. No sabíamos si volverías, y tú, papá, rugió mirando a Roberto. Otra vez destruyéndome. Te metiste con Lucía cuando era mi novia. Y ahora con Camila. Siempre destruyes lo que amo. Roberto intentó hablar. Hijo, no me llames hijo. Eres un cáncer. Entonces Damián tomó su copa y la arrojó con fuerza contra la pared. Cristales volaron. Las velas cayeron. Los gritos estallaron. Camila se levantó. Estoy embarazada, sí, y no puedo cambiar eso. Pero no sabía que era tu historia repetida. Yo creí que me salvabas. Me mataste, gritó Damián. Con cada beso, con cada silencio. Roberto golpeó la mesa. Ella me buscó. Yo también estaba roto. Tú solo sabes usar a las mujeres, gritó Camila. Y yo fui una más. ¿Y ahora qué?, dijo Damián, con los ojos rojos. ¿Van a criar juntos a esos niños? ¿Van a decirles que su abuelo es su padre? Camila se llevó las manos al vientre. No sé qué voy a hacer. No lo sé. Solo quiero que esto acabe. Roberto dio un paso hacia ella. Damián se interpuso. Si te acercas a ella otra vez, te mato. Ya no tienes derecho a nada, respondió Roberto. No supiste cuidarla. Damián rió. Una risa, vacía, rota. ¿Y tú sí? Tomó su chaqueta, miró a todos. Este no es mi hogar, esta no es mi esposa, este no es mi hijo. Miró a Camila por última vez. Me diste la muerte, mientras yo soñaba con el milagro, y salió. Cerró la puerta con fuerza. Un portazo que retumbó en las paredes y en el alma de todos. Camila cayó de rodillas, llorando con gritos que no salían. Roberto quedó paralizado. Por fin entendía lo que había hecho. La enfermera se levantó y apagó las velas. Nadie tocó la comida. Una mosca caminó sobre el pan y nadie la espantó. Camila miró el plato frente a ella. Limpio, frío, vacío, como tu futuro, con tu corazón, como la historia que nadie olvidará. ¿Te han hecho sentir invisible, como si tu dolor no importara? ¿Has guardado tantas cosas en el pecho que ya ni sabes cómo llorarlas? Esta historia no es solo de Camila, es de todas las personas que han amado a quien no debía, de quienes se callaron por miedo, de quienes entregaron todo y se quedaron sin nada. Aquí contamos historias como la tuya, historias de traición, de abandono, de secretos que matan lento, historias que nadie quiere escuchar, pero que tú sabes que pasan de verdad. Por eso, si algo de lo que viste te hizo recordar, te hizo doler o simplemente te tocó el corazón, no te vayas sin ayudarnos a seguir. Porque este canal no crece solo, y si tú no ayudas, este tipo de historia desaparece. Suscríbete. Eso nos permite seguir aquí, contando lo que nadie más cuenta.
Déjanos tu like. Con eso, el video llega a más personas que también han callado demasiado. Comenta lo que sentiste, aunque sea una sola palabra. No sabes cuánto ayuda. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que no está solo. Si tú no levantas la voz, nadie más lo hará por ti. Nos vemos en la próxima historia, una que quizás también sea la que tú nunca te atreviste a contar.